respiratorio. Dijimos que inicia primero con la vía de conducción del aire. Y esto es decir, tenemos nosotros la vía aérea superior y la vía aérea inferior. Entonces, la vía aérea superior se divide o inicia en las fosas nasales. Las fosas nasales tienen la función de humidificar, calentar y filtrar el aire que vamos a meter hasta los pulmones, que va a ingresar hasta nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, gracias a la mucosa y las características que tiene la nariz, porque tiene fibras nasales, se logra retener o filtrar el aire. ¿Qué quiere decir? Pueden captar partículas de más de 10 micras, detenerlas y eliminarlas mediante el estornudo o los aspectos de tos, ¿no? También permite calentar y humidificar el aire. El aire no puede ingresar frío. Por ejemplo, cuando ustedes drogan, empiezan a respirar por la boca, ¿no ves? Cuando hacemos esfuerzo, empezamos a respirar por la boca. Y obviamente vamos a empezar a toser y nos va a empezar a abrir la garganta. ¿Han intentado hacer eso? Inténtenlo hacer y van a ver que se logra. ¿No? Por lo tanto, el aire tiene que entrar caliente. ¿Ya? Su celular. Entonces, el aire tiene que entrar caliente. Lo mismo cuando hacemos procedimientos, como por ejemplo la fibrobroncoscopía, el aire tiene que ingresar, o el líquido, o todo lo que sea, no tiene que la vía respiratoria, tiene que estar caliente para evitar ese reflejo de la tos. Posterior a las fosas nasales, nosotros tenemos a la faringe, que no es más que un instrumento de conducción o de regulación del aparato digestivo, el aparato respiratorio y para la fonación. Después de eso ya tenemos a la laringe, que tal vez está formado por cartílago, y el más importante es la glotis. ¿Qué sucede con la glotis? Es como una especie de tapita. Imagínense que aquí tenemos los dos sistemas, los dos tubos que conectan al sistema digestivo y al sistema respiratorio. ¿No? Entonces aquí tenemos nuestra laringe y aquí tenemos nuestro glotis. La glotis es como esto. ¿Y qué hace? Cuando nosotros tenemos que alimentar, o es decir, cierra el tubito que está conectado al aparato respiratorio. ¿Para qué? Para que no nos atoremos, no nos atragantemos, ¿ven? Por eso decimos de que no tenemos que hablar cuando estamos comiendo. Y permite que este otro tubito esté permeable para que pasen los alimentos. Después de eso ya tenemos a la vía aérea inferior, que va a empezar en la tráquea. La tráquea está formada por cartílagos, está formada por músculo liso. Esta característica es importante para que nosotros evaluemos la espirometría, ya que depende mucho de la contracción de los músculos lisos que están inervados por el sistema autónomo, simpático y parasimpático. ¿Listo? Entonces, tenemos las distintas generaciones de los bronquios hasta llegar a los sacos alveolares. Ayer ya hablábamos de que la tráquea es nuestra generación C, desde donde inicia. Después de esto ya se va a dividir de forma asimétrica en los bronquios principales, que van a ser nuestra primera generación. Después, esto va a llegar al bronquio del lado derecho y el lado izquierdo. En el pulmón del lado derecho va a haber, aparte de este bronquio principal, se va a dividir en tres segmentos, o en tres lóbulos, mejor dicho. El lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y a nivel del pulmón del lado izquierdo tenemos dos divisiones de lóbulos. El lóbulo medio, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Esa va a ser nuestra segunda generación de bronquios. Nuestra tercera generación de bronquios van a ser los bronquios segmentarios. Entonces, tenemos 10 divisiones, como ven en la imagen, en el lado derecho y 8 divisiones en el lado izquierdo. Y así constantemente se van a ir dividiendo de forma dicotómica hasta llegar a la generación número 16. Aquí ya van a ser los bronquios terminales y van a empezar los bronquiolos respiratorios desde la 17 a la 19. Estos van a conectarse con los alveolos ya inmediatamente y van a formar los conductos alveolares, que son los precedentes a los sacos alveolares. Entonces, ¿dónde se realiza el intercambio? En los sacos alveolares, en la generación 23 a 24. Conforme la formación de los alveolos, nosotros sabemos de que estos tienen una superficie que alcanza aproximadamente 70 metros cuadrados.
intersticio es este, donde se realiza el intercambio de gas. Por lo tanto, podríamos decir que tal vez el intersticio es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Más allá incluso de la piel. Pero después de esto, no todos los alveolos van a participar en el intercambio gaseoso, ya que van a estar formados por surfactantes, se puede decir. Entonces, ¿cuál es el diseño alveolar? Siguiendo a esto. Tenemos que la estructura del intersticio está formada por el epitelio alveolar y el endotelio capilar. En el epitelio alveolar tenemos el alveolo que está formado por células que están separadas por el intersticio. Entonces, dentro de las células del alveolo tenemos dos tipos de estructuras, se puede decir. Los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. La función de los neumocitos tipo 1 es activarse o formar parte del intercambio gaseoso. Y la acción de los neumocitos tipo 2 es formar el surfactante, que es la sustancia que se activa. ¿Qué es el surfactante? ¿Saben? ¿Han escuchado? Sí, ¿ves? Entonces, por ejemplo, cuando los niños están naciendo y son prematuros, para poder mejorar esto, se les administra la alimentación. Esta es la maduración pulmonar. ¿Qué hace el surfactante? O incluso se les da el surfactante para que para evitar que el pulmón, que el alveolo se colapse o se cierre. Entonces logra un equilibrio entre el aire y el agua que está dentro del alveolo. ¿Ya? Ahora, dentro del alveolo también tenemos células de defensa. Estos en general son los macrófagos en primera instancia y también pueden tener linfocitos en su interior. ¿Qué es lo que hace? ¿Han visto la película de Eva y Wally? ¿Han visto? A ver, hay un personaje que todo el tiempo ni bien ingresa algo, después limpia. ¿A ver? Entonces, esta es la capacidad o la acción que tiene prácticamente el alveolo. Purifica el aire que ingresa hasta nuestros alveolos, ya que solamente van a detener a nivel de las fosas nasales micros mayores a 10, pero las que son menores, imagínate 1.5, ¿quién las libera? ¿Quién las limpia? Obviamente se va pasando por todas la vía respiratoria, se va a filtrar, pero si hay menores de una micro, por ejemplo, entonces el macrófago se va a limpiar. ¿Ya? Lo que les decía, se concluye con aproximadamente 300 a 600 millones de alveolos y logra alcanzar una superficie de 70 metros cuadrados. El alveolo en sí es una célula, es una unidad grande, ¿ya? Y para poder cubrir a todo este alveolo necesitamos por lo menos 4 células endoteliales capilares. 4 células endoteliales capilares, ¿ya? Esto para que se pueda realizar, pueda cubrir las demandas del intercambio gaseoso. Es mucho más fácil que el dióxido pase hacia el alveolo. Eso es lo que sucede en el intercambio gaseoso. El dióxido de carbono, que se diluye muy bien en sangre, va a pasar al alveolo y va a pasar al alveolo y el oxígeno que está en el alveolo va a pasar al capilar y va a ser captado por el eritrocito para que lleve hacia toda la circulación. ¿Listo? Ahora tenemos que hablar de flujos. Bueno, primero vamos a hablar de lo siguiente. Después tenemos el área de intercambio gaseoso que les hablaba cuál era. El intercambio de gases se realiza entre el parénquima pulmonar y los alveolos. Esta es la vía de conducción, la que les hablaba hace un momento. Esta es la estructura. Entonces tenemos que decir que al inicio de la adquisición de los bronquios, estos van a contar con una arteria principal, la arteria pulmonar principal, que va a venir desde el ventrículo derecho. Esta además tiene un nervio que está regulado por el sistema autónomo para lograr la ventilación o la respiración espontánea. Y también se van a ir dividiendo conforme vaya pasando la secretación de los bronquios, la división dicotómica de los bronquios, entonces también se van a ir dividiendo. ¿Ya? Ahora tenemos que hablar de los flujos, porque la espirometría mide esto, los flujos. O sea, mide el volumen que pasa por un conducto en una cantidad de tiempo. Este flujo se mide en litros
dice que depende de un tubo, podríamos decir que este es nuestro bronquio y estas son las paredes. Entonces va a depender mucho del tipo de flujo que exista. Entonces, si tenemos un flujo laminar, se puede decir, va a ser el que va a pasar de forma concéntrica a las paredes. O sea, las capas de aire que van a ir pasando van a ir de forma lineal a las paredes, no van a chocar. Y aquí va a ser la mayor cantidad de flujo que exista y aquí va a ser menor. A nivel de las paredes va a ser menor el flujo. ¿Listo? Pero ¿qué sucede con un flujo turbulento? El aire que ingresa no es concéntrico en las paredes, va chocando y va rebotando haciendo pequeños remolinos. Por lo tanto, no logra llegar la cantidad adecuada o toda la cantidad necesaria hacia el bronquio, hacia el final del tubo, se puede decir. Entonces, esto es lo que va a producir la limitación del flujo aéreo. Como lo estamos viendo aquí, tenemos nuestro flujo y nuestra presión, ¿no? Entonces, esto es igual a la resistencia de la presión sobre el flujo. Entonces, de todo esto es de lo que depende la cantidad de lo que el aire que vamos a inspirar y se va a oxigenar. Listo. Entonces, cuanto mayor sea el tamaño del tubo, por ejemplo, en esta gráfica, cuanto mayor sea el tamaño del tubo, va a haber menor resistencia de la pared. Estamos viendo de que el bronquio va disminuyendo de calibre cada vez que va dividiéndose. Por lo tanto, esto hace que aumente la resistencia. Menor diámetro, mayor resistencia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las enfermedades respiratorias de tipo obstructivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca que exista esta disminución del diámetro del bronquio? Las enfermedades pulmonares obstructivas se caracterizan por ser inflamación. Provocan una inflamación a nivel del músculo liso de forma crónica e irreversible, que es muy contrario a lo del asma. No está permitido grabar. Por lo tanto, en el asma, tras utilizar la prueba broncodilatadora con el salbutamol 400 microgramos, que esperan media hora, como se después adelante cómo se hace la espirometría, entonces podemos ver de que tras el broncodilatador el asma revierte completamente, puede revertir completamente. Lo contrario al eco, en el eco la reversión es menor o no revierte completamente y se va a mantener la obstrucción constante. Por lo tanto, va a haber mayor resistencia, como les estoy diciendo. Por eso tienen que saber la estructura de la formación de los bronquios. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a entrar en la espirometría como tal. Entonces, ¿cuáles son las principales variables que va a medir la espirometría? Va a medir la capacidad intercostal. ¿Qué es la capacidad intercostal? Es el máximo volumen de aire que uno puede exhalar después de haber logrado inflar completamente los pulmones, o sea, de una inspiración máxima. El P1 es el volumen expirado en el primer segundo, es el flujo de volumen expirado en el primer segundo, pero de forma forzada. Entonces, en el primer segundo nosotros vamos a decir a nuestro paciente, no meta aire, cuando esté lo más que pueda entrar sus pulmones. Por lo tanto, el diafragma se va a contraer, ¿no? Y va a perder la forma de campana que tiene. Y al hacer el P1, ¿cuál es la técnica? Sobre todo el aire.
durar aproximadamente unos 6 segundos, logrando una meseta para que podamos decir al paciente nuevamente, inhale. Este va a ser nuestro circuito cerrado. Tenemos espirometría de circuito cerrado y de circuito abierto, ya donde no va a terminar con la nueva inhalación. Entonces, también tenemos otro. El B1 y la relación del B1 y el TBC. Quizás esta es la medida más importante que tenemos en nuestra espirometría, porque este nos va a indicar la relación que tiene el volumen respirado en el segundo con la capacidad vital forzada. Es decir, la relación que tiene la cantidad de aire que hemos botado con el aire que hemos inspirado. Vamos a ver si hemos botado completamente todo o se ha quedado una cantidad. ¿Ya? Entonces, esta es la relación de la radiografía más comúnmente utilizada para definir obstrucción al flujo aéreo. Les hablaba del flujo y de la capacidad de la turbulenta y todas esas cosas que han visto, ¿verdad? En este otro gráfico. Porque si es que hay turbulencia, ¿creen que esto va a salir? No, no ven. Va a seguir chocándose con uno, con otro lado, haciendo remolinos y no va a seguir su trayecto normal. Y esto es más o menos lo que ocurre con la obstrucción. Si el tubito es más pequeño, ¿va a pasar de forma adecuada todo el aire que estamos metiendo? No, no ve. Entonces, lo que estamos sacando no va a pasar. Entonces, esto es lo que nos indica es la capacidad vital forzada y el tiempo. La relación de obstrucción. ¿Ya? Después tenemos otro índice, el T1, en relación al T6. Entonces, es la relación que dice con el inicio de mi inspiración forzada hasta el final, por lo menos unos 6 segundos tiene que durar la inspiración forzada para poder decir nuevamente. ¿Ya? Y enter, que es el flujo respiratorio máximo o pico, o sea, hasta dónde ha llegado lo máximo que he logrado respirar. ¿Ya? Mi máximo esfuerzo. Esta es una imagen característica de la espirometría. Entonces vemos que existen dos tipos de gráficos, ¿no? El primer gráfico nos indica el flujo, que hemos dicho cómo se mide en litros sobre segundo o en litros sobre minuto. ¿Ves? Entonces, para poder tener incluso una espirometría de forma aceptable, tenemos que saber que va a tener un inicio, un pico y un descenso para tener una buena finalización. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Ya? Y esta curva es la que nos indica cómo ha metido aire el paciente y cómo lo ha eliminado para volver a inflar el pulmón. ¿Ya? Esta es la gráfica de volumen-tiempo. Aquí es donde vamos a ver cuánto de aire está metiendo nuestro paciente y tiene que durar aproximadamente 6 segundos. ¿También ven? Mínimo son 6 segundos. Una persona normal o incluso los niños pueden lograr esta cantidad, ¿ya? De exhalar. Por lo tanto, su capacidad vital forzada y en relación con el P1 va a ser mayor al 80%. Si es menor al 80%, ya estamos hablando de alguna patología respiratoria. Podemos hablar de que el pulmón es pequeño. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, incluso deja hueco, mejor dicho, porque se lo va comiendo el pulmón el fluido del coche. Entonces, esa superficie que está con hueco o que está con cicatriz sirve, ya no sirve. Entonces, ¿qué hace? Que el parénquima sea más pequeño. ¿Ve? Ya no hay una buena superficie de descanso. O imagínense que tengo un quiste datídico. Ese quiste datídico que sea gigante, voy a tener que sacarlo, pero cortando el pulmón. Porque si lo. Ese es el riesgo. Si nosotros tenemos una caverna abierta, es un poco de infección. Por esta razón, muchos doctores prefieren cortar esa zona. Es un poco de infección porque ahí se van a poner a colonizar las bacterias, puede ser estafilococos, o el más peligroso, ¿cuál se lo conoce? Todavía, ¿no? El aspergillus, ¿ya? Para que pueda formar un aspergiloma, y eso sí es peligroso para la persona porque va a empezar a botar sangre. ¿Ya? Entonces, estas son nuestras curvas importantes. ¿Qué datos son los que vamos a introducir en nuestro espirómetro? Muy bien, nuestro espirómetro tiene que tener las siguientes características.
esta boquilla para qué nos sirve, para que la persona pueda por ahí exhalar el máximo de aire. Un dato que me olvidaba decir, la presión que existe para que pueda descender el aire o ingresar es mayor si se realiza en la boca. Por esa razón se realiza la intubación orotraqueal, ¿no? Para lograr un mejor ingreso de aire, porque esta presión es mayor. En relación a la nariz, por la nariz es menos, ¿ya? Pero la ventaja que tiene la nariz es que lo calienta y lo modifica, en cambio la boca no filtra nada, ¿no? Entonces, por esa razón, esta prueba se tiene que hacer por la boca y no por la nariz. Entonces, le vamos a explicar a nuestro paciente cómo es el procedimiento que más adelante vamos a ver. Tenemos a nuestro paciente y le tenemos que preguntar los siguientes datos que son importantes para nosotros. Los datos ambientales. Primero la identificación y los datos demográficos. Entonces, tengo que identificar a qué paciente le estoy haciendo, cuáles son las características demográficas, dónde ha nacido, qué fecha ha nacido, a qué se dedica mi paciente, si es que tiene alguna enfermedad de base o no tiene alguna enfermedad de base, si hay antecedentes de enfermedades pulmonares previas o no, porque eso me va a ayudar a mi diagnóstico si es que no está, y para poder identificar incluso si la espirometría está siendo realizada de una forma adecuada o no. Si tengo un paciente con tuberculosis, ¿qué trataré de encontrar? Pues que el pulmón sea pequeño, ¿no ve? Por lo tanto, un patrón distintivo. Pero si tiene asma mi paciente, ¿qué voy a tratar de buscar? ¿Qué nos hablaba? Obstrucción, ¿no ve? Asma y EPOC son obstructivas. ¿Listo? La bronquiectasis también puede ser obstructiva. Ahora, las fibrosis pulmonares, silicosis, artritis reumatoideas relacionadas con la fibrosis pulmonar, por ejemplo, o las enfermedades superficiales, la tuberculosis o enfermedades que dejan las cicatrices, son restrictivas porque hacen que el pulmón sea pequeño. ¿Y para qué nos sirve la espirometría? La espirometría nos sirve para saber si el pulmón es pequeño, para saber si es que existe o no existe alguna obstrucción. ¿Ya? Eso es lo que nos va a ayudar a identificar la espirometría. Entonces le preguntaré incluso a mi paciente si es que tiene algunos síntomas. Algunas espirometrías ya vienen con unas tablas indicadas sobre algunos síntomas que el paciente puede tener. Por ejemplo, los pacientes respiratorios, ¿por qué vienen? Porque tienen tos, ¿ves? Entonces hay que preguntar si es tos productiva o es una tos seca. ¿Por qué también vienen? Porque sienten que les falta aire, ¿ves? En algunos casos hasta se les tapa la garganta, tienen distonía. En algunas ocasiones, por ejemplo, han tenido alguna nicotina o han perdido el conocimiento, porque no ha llegado una buena oxigenación al cerebro, por eso no se engañamos, ¿ves? Porque no funcionamos. Entonces viene con algunos síntomas, incluso para saber si el paciente ya ha tenido hemotisis. ¿Listo? ¿Qué es hemotisis? ¿Saben? Ya, la hemotisis es la expulsión de sangre desde el pulmoncito. Con la tos siempre se precede del acceso de tos. Eso es diferente a la hematemesis. La hematemesis siempre viene después del vómito. ¿Ya? Y la hematemesis viene del aparato digestivo. Entonces, nos preguntan incluso si es que tiene hemotisis nuestro paciente, si es que tiene el silbido característico de los asmáticos, es decir, que siente como un gatito hacia adentro. ¿Han visto La venganza de Salazar? Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. El Salazar, ¿cómo decir? Así que ahora sí, ¿no ves? Eso es más o menos una obstrucción, una respiración de obstrucción. En los pacientes asmáticos con crisis pueden encontrar eso. Entonces, yo les digo, a veces tenemos que relacionar la medicina con las cosas habituales que hacemos, y algo que nos divierta, ¿no? O algo que nos entretengan para poder relacionar. Entonces, esos son los datos que vamos a ingresar en nuestro espirómetro. ¿Aquí está? Entonces, tenemos que ir ordenando. A veces el paciente es el número 1, el siguiente es el número 2, el siguiente 3, para poder saber cuáles son, ir en orden.
Les decía hace un momento que los pacientes, niños y adultos jóvenes como ustedes, tienen la capacidad de eliminar o de tener una espirometría normal. Por la edad, porque ayer no sé si estaban los mismos, pero bueno, hablábamos de que nacemos con un pulmón inmaduro. Y al ir creciendo, este pulmón va a ir madurando. Entre los 20 y 30 años alcanza su máximo desarrollo y después de esto alcanza una meseta hasta los 40 años para después declinarse. Por esa razón, el espirómetro nos pide todos estos datos, porque Hutchinson, que es el padre de la espirometría, se ha dado cuenta de que no era lo mismo hacer espirometría a un hombre que a una mujer, a un niño, a un joven adulto que a un anciano. Y tampoco era lo mismo hacer espirometría a una persona pequeña que a una persona de gran estatura, porque depende mucho de la capacidad de la caja torácica, del diámetro de la caja torácica y también del tamaño del pulmón. Yo no creo que tenga el mismo tamaño de pulmón que su último compañero de ahí atrás, que es mucho más alto y más corpulento. El pulmón debe ser más pequeño y debe ser más grande. Por lo tanto, no voy a tener la misma ventilación que debería, ¿no? Por eso es importante el sexo. También nos indica sobre el peso y talla que nos establecí en este momento. La raza no es tan importante, pero por ejemplo nos sirve para poder tener ecuaciones y acoplarlas a nuestra relación, a nuestra realidad. Si el paciente es fumador o no, esto es importante porque el fumar es el principal factor de riesgo para adquirir enfermedades obstructivas o para desencadenar las enfermedades en pacientes asmáticos. Si es que hay antecedente de asma o no, porque a veces el asma es hereditario, ¿no? Tiene un componente genético. Entonces, si ya tiene mi paciente asma, lo único que tengo que hacer es ir controlando, porque sirve para eso, sirve la espirometría, sirve para hacer controles periódicos y ver la evolución de la enfermedad. ¿Ya? La fecha en la que estoy realizando, puede ser de que yo quiera realizar la espirometría en 6 meses para encontrar mi paciente, entonces tengo que revisar cuándo ha sido la última espirometría que le he hecho para ver si está en condiciones o no. Ahora, la prueba posterior, a qué hora ha sido, esto me sirve para poder saber si es que he tenido el tiempo adecuado o el tiempo indicado para hacer la prueba post-broncodilatadora. ¿Listo? Después, los valores predichos, la mejor prueba, generalmente los espirómetros aceptan, tienen una en internet que se puede decir que dice la mejor prueba ATS. El ATS es el consenso para poder validar la espirometría, para poder saber cómo se debe hacer, cuáles son las medidas regulares, qué cosas se tienen que medir, e incluso las escalas, todo. ¿Ya? Y la conversión de BTPS. Ustedes me van a decir, ¿qué es el BTPS? Para poder realizar una espirometría, nosotros tenemos que tener un ambiente adecuado, y estas son las condiciones ATPS. Es decir, antes de realizar la espirometría tenemos que calibrar nuestro equipo. Generalmente calibramos con una jeringa de 3 litros, pero se puede hacer también la calibración biológica, que quiere decir que durante 20 días podemos retirar a las personas de forma normal por el espirómetro, hacer espirometrías una persona por día para ir calculando nuestro espirómetro. ¿Ya? Después tenemos que ver que la temperatura no esté mayor o menor de 17 a 40 grados centígrados. ¿Ya? Si está inferior no me sirve la espirometría. También hay que ver la humedad relativa y también hay que ver la presión barométrica. Aquí en La Paz, ¿cuánto es nuestra presión barométrica? A esta altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar. 495, ¿qué es la presión barométrica? Es la presión que se la conoce, ¿no? Entonces, estas son las condiciones ATP que tienen que transformarse en condiciones BTP. Por lo tanto, la persona tiene que estar en una temperatura
Beta año, ¿no? Entonces, si ingresa mi paciente, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tendré pues que tomar mi tallo, ¿ves? Hemos dicho que es importante el peso y la talla. Ese es un dato importante, no pueden olvidar, ¿ya? Tengo que tomar el peso. Imagínense que mi paciente no puede parar. A veces es un paciente que está con parálisis y está todo el tiempo en pie de peso. No puede parar. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a tomar el peso? No voy a decir, no, ve, no se puede tomar. O lo voy a dejar en cero. No puedo hacer eso. Tengo que buscar soluciones. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer con un médico. Tienen que buscar soluciones de razonar y analizar. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Alguna idea? Yo agarraría a la persona, obviamente para separar un poquito, porque pueden buscar a una persona grande y digamos un adulto, entonces agarran a la persona y se pesan con la persona. Posterior a esto dejan a la persona descansando y ustedes se toman el peso. Y lo único que van a hacer es la resta. ¿Eso no hace? Simple, ¿eh? Y nos quedamos ya con una idea. Ahora podemos tener una idea aproximada de cuánto es el paciente. No va a ser lo real, pero podemos tener una idea aproximada, así que no podemos hacer tiempo. ¿Ya? Ya notamos el peso aproximado. Después para medir la talla. Si el paciente no se puede parar para pesarse, se puede parar para medirse. ¿No? ¿No ve? No le voy a tomar tampoco la altura del estado, no va a ser correcto. Entonces yo tendré que tomar la envergadura del paciente, desde la punta del dedo medio hasta la otra punta del dedo medio. Para eso ustedes van a manejar su wincha cuando estén en internado. Van a manejar todo el tiempo su wincha. Ahora también lo pueden medir al paciente desde aquí hasta la punta del pie. ¿No? Claro que no se ha enfocado correcto, pero es una salida, nos puede ayudar. ¿No? Ahora, no es pedir por medir el tamaño. Les aconsejo que ustedes le digan al paciente que está en la pared, ¿no? A ver, miren. Entonces, yo le voy a decir a mi paciente, obviamente se va a sacar los zapatos, entonces voy a decirle, apoya los talones en la pared. La cola también tiene que estar apoyada en la pared. Y el paciente tiene que estar con la vista al frente. Voy a medir con una hoja, se puede decir una hoja o algo rígido que tengan que sea recto, que este vaya desde el tramo, hasta la punta de la nariz y que tenga una medida perpendicular al suelo. Entonces, no es así, por ejemplo, que no me va a ayudar a medir de forma adecuada el tamaño del paciente. ¿Ven? Entonces, aquí es donde yo le voy a medir a mi paciente. ¿Cuál es su talla? Gracias. Entonces, indicarle al paciente cómo tiene que hacerse la medida. Después de esto, yo le preguntaré pues, a mi paciente si es que tiene alguna enfermedad. Entonces, para poder hacer el algoritmo clásico de interpretación de la psicometría forzada, yo tengo que preguntarle a mi paciente, tengo que ver en qué situaciones voy a hacer yo mi psicometría, en qué situaciones está indicado realizar mi psicometría. Entonces, si mi paciente me dice que tiene tos en la noche o que tiene tos o que tiene ese silbidito que les he dicho del salazar, ¿será indicado que yo le haga la espirometría en mi paciente? Sí, pues son síntomas respiratorios. ¿Ves? Entonces, el agitarse, el roncar incluso son síntomas respiratorios. El roncar nos indica que hay una obstrucción. ¿Ya? Entonces, voy a hacerle, si es que presenta síntomas respiratorios. Muy bien, está indicado en esta situación. Para ver si es que el efecto, tiene algún efecto la enfermedad sobre la función pulmonar. Si tal vez yo tengo una distrofia muscular
diafragma, ¿no ven? Entonces, cuando el diafragma se contrae, nosotros metemos aire. Y cuando este se relaja, nosotros botamos el aire. Lo mismo que ellos les decía hacer a sus compañeros el ejercicio. Cuando metemos aire, incluso los intercostales actúan. ¿Qué hacen los intercostales? Hacen que el aire, o sea, hacen que la caja torácica, las costillas, vayan hacia arriba y hacia adelante. ¿Ya? A ver, metan aire. Van, ¿no ven? Ustedes están viendo. Ahora boten todo el aire. Entonces aquí ya hacen que los músculos intercostales internos hacen que la caja torácica vaya hacia abajo y hacia atrás. Cuando botamos aire, hasta se siente que se está pegando con el columna vertebral. ¿No ven? Entonces, si yo tengo alguna enfermedad, digamos, neurodegenerativa, obviamente va a ir progresando. El Guillain-Barré, ¿cuál es el principal peligro que tiene? El Guillain-Barré es una parálisis que va haciendo ascendente, va subiendo. Y el principal riesgo con lo que se trata de evitar es que llegue al músculo del diafragma. O por ejemplo, en la enfermedad de neuroneurona, lo mismo. Va avanzando nervios hasta llegar a su diafragma. Y ahí ocurre un paro y el paciente puede fallecer. Entonces, para ver si es que existe la alteración de eso. El cribado de sujetos en riesgo de enfermedad pulmonar. Si el paciente fuma todo el tiempo, ¿eso no pone riesgo? Sí, ¿no ven? Incluso el vapear, y hace simplemente pipeo, no sé cómo se llama, creo que es pipeo. Eso también es lo que provoca riesgo, porque igual se está introduciendo unos 40 toxinas dentro del pulmón, la más importante la nicotina, que se va a pegar como un chicle al bronquio y a producir constantemente una inflamación, y ese es el riesgo de obstrucción. Por lo tanto, va a producir en el paciente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque el pulmón no se regenera y esta inflamación es continua. ¿Ya? Después, para evaluar el riesgo quirúrgico, especialmente en cirugías de tórax y abdomen superior. Si yo quiero reseccionar un pulmón o quiero hacer un trasplante pulmonar, tengo que ver que uno de los pulmones por lo menos esté funcionando de forma adecuada. ¿Eso qué quiere decir? El pulmón ficaría que ustedes. Entonces, tengo que saber si va a ser adecuada la ventilación o no va a ser una buena idea anestesiar a este paciente. ¿Ya? Entonces, para eso sirve también la estimación de la gravedad y el pronóstico en enfermedades respiratorias y de otros órganos que afecten a la función respiratoria. En el asma, por ejemplo. Entonces, estas son para poder tener la gravedad y el pronóstico. La gravedad de mi paciente, por ejemplo, si tengo una crisis asmática, le voy a ver que tengo una está completamente disminuida al 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una obstrucción severa. Entonces tengo que actuar inmediatamente. Para corticoides, broncodilatadores, actualmente ya se actualiza el tratamiento y existen los anticuerpos monoclonales que tienen una buena actividad o una buena acción sobre esta enfermedad. Después de que ya ha pasado mi crisis, entonces yo iré viendo a la semana siguiente, después a los 3 meses, después a los 6 meses, al año y a los 2 años, cómo va evolucionando o cómo va comportándose esta enfermedad. Para ver el pronóstico. El pronóstico, por ejemplo, del EPOC es que la persona puede fallecer en 10 a 15 años aproximadamente, porque va progresando la obstrucción, ¿ya? Y cada vez que va progresando la obstrucción va afectando al corazón. Incluso para poder decirse, ¿no? Órganos que afecten la función respiratoria. El pulmón y el corazón están íntimamente relacionados, como no están otros órganos, ¿ya? El aparato digestivo no está relacionado con el aparato urinario, ¿no? No, son muy aparte. El aparato digestivo tampoco está relacionado con el aparato respiratorio. ¿O hay algo que los conecte? Nada, todo está completamente aparte. En cambio, el corazón y el pulmón sí están relacionados mediante las arterias pulmonares y las venas. ¿Ven? Llevan y sacan, llevan y sacan. Entonces, cuando ocurre alguna afectación pulmonar crónica, ¿qué es lo primero que sucede? Se va a dilatar la arteria pulmonar. Y esta dilatación
Si crecen las válvulas se van a separar, ¿no ven? Y no van a funcionar de buena manera. Por lo tanto, no va a haber intercambio de sangre oxigenada, sangre desoxigenada, se van a mezclar. Entonces, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las enfermedades respiratorias que están relacionadas con el corazón o las enfermedades cardíacas que provocan disnea en el paciente como una desaturación. ¿Ya? Después, para poder valorar el estado de salud antes de inicio del programa de actividad física. Cuando yo trabajaba en el COSMIC de Cochabamba, vino un pacientito, ¿no? De 18 años, que había ingresado a la academia de los militares. Y resulta de que haciendo ejercicio se le desmayó. Ya, eso lo han dejado pasar. A la siguiente haciendo ejercicio ha sentido que le faltaba el aire y ya antes de que se desmaye ha venido. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que este paciente tenía una patología respiratoria. Muy probablemente el asma inducido por el ejercicio. Cuando ustedes tienen neurología van a ver que el asma está producido por tiene varios factores de riesgo, ¿ya? Y clasificaciones. Una de estas es el asma no alérgico, que está relacionado con el ejercicio. Entonces, para poder saber si el paciente tiene este tipo de obstrucción, se puede decir, tengo que hacer a mi paciente la prueba del ejercicio, ¿ya? Entonces, es la prueba de esfuerzo. Posterior a que yo le haga tratar a mi paciente tal vez unos 6 minutos, le voy a decir, ya ahora ven, sentate y le vemos hacer. Y voy a ver que mi paciente está llegando y lo hace en y cabalito. Voy a ver que de una está abajo. Entonces, para eso me sirve, ¿ya? Porque si yo le hago la espirometría a mi paciente, si digamos este paciente no le logro diagnosticar a mi paciente con una espirometría, todo el tiempo va a tener esta afectación y se puede morir, como han visto en un ejemplo, ¿ves? Transmitidos, no saben si tienen patología respiratoria, no sé si habrán hecho el examen adecuado del niño para poder llegar a su diagnóstico, etc. Pero tiene que le ha culpado al profesor. ¿No? Ahora, el examen físico rutinario, ¿sí? Para, por ejemplo, ustedes van a ver de que existen muchas enfermedades relacionadas con la situación. Entonces, si digamos una persona se quiere jubilar, les hacen la espirometría y los mineros, por ejemplo. Entonces, esto ya se convirtió en un examen de rutina. Y lo bueno es que la espirometría es sencilla de hacer, no es molestosa para el paciente, no es como intubar, por ejemplo, o hacer una función pleural o una función lumbar, donde el paciente va a sentir dolor, va a tener incomodidad, no se va a poder echar, etc. Entonces, es una prueba muy sencilla y de fácil utilidad, de gran utilidad. Estas son las indicaciones de la espirometría para la monitorización. Entonces, voy a hacer la espirometría si quiero yo evaluar el efecto de la intervención terapéutica. ¿Ya? Después, para monitorizar el curso de la enfermedad que va a afectar a la función pulmonar, ya lo hemos explicado. Y después, para poder monitorizar a las personas que están expuestas a sustancias potencialmente tóxicas para los pulmones, por ejemplo, los fármacos. ¿Ustedes creen que están libres de toxinas? No es libre de toxinas, porque afuera, ahorita estamos escuchando la mayor contaminación que existe. La quema de los combustibles fósiles, ¿no? El gasolín que sale por los tubos de escape de los autos, ese es el contaminante. Ustedes deben de tener, bueno, no sé si tienen alguna quinteta o tal vez alguna pared que está conectada con la calle en su casa. Van a ver de lo que esa sí blanquita o si esta por eso nosotros lo vimos, en una semana aquí le lleva a ser negro. Va a ser plomo, no va a ser color crema. Esa es la evidencia de la contaminación que existe. ¿Ya? ¿Cómo creen que están las personas que son ambulantes, vendedores ambulantes, por ejemplo? Ellos están en constante contaminación, ¿ves? No tienen un filtro, no utilizan barbijos, etc. Entonces esas personas son susceptibles a desarrollar esto, por ejemplo. O tal vez los agricultores que utilizan fertilizantes también, ¿no? Entonces todo esto que existe mucha relación con la educación también y es útil para eso. Otras indicaciones, por ejemplo, para evaluar el deterioro y la discapacidad. Esto es en la enfermedad de la medicina de trabajo, por ejemplo. Para poder jubilar a una persona, hacen esta espirometría.
Para eso es decir, ¿ya? Y en salud pública, ¿para qué? Para que podamos hacer estudios epidemiológicos. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace el IVA, Instituto Boliviano de Biología de la Salud? Hace estos estudios constantemente. Gracias al IVA tenemos las escalas técnicas de la gasometría, los valores adecuados para el nivel de la altura. Entonces, para eso nos sirve. También para generar ecuaciones de referencia. Vamos a ver de que existen distintas ecuaciones con las que se puede realizar una epidemiología para poder evaluar si es buena o es mala. Pero la que más se utiliza entonces es la heparina, o puede ser otra de las flores. ¿Ya? Y para una investigación clínica. Todo, también mi paciente se ha muerto y yo no me he logrado. Mi paciente se ha muerto y yo me he logrado diagnosticar que mi paciente tiene una crisis asmática. Yo lo he confundido con una reacción alérgica. ¿Y por qué no le he hecho espirometría sobre este paciente? Si tenía todo lo ¿bien? Entonces recuerden que todo lo que ustedes hagan con plan se audita. Detrás de cada uno, mis docentes me decían que detrás de mí, detrás de cada uno de mi generación, había como 10 abogados. Ahora con ustedes deben tener como 30 o 40 detrás de su cabeza. Entonces, medicina es un poco, ya es más peligroso que poner las cabezas. ¿Ya? En sí, contraindicaciones no tenemos, ¿ya? Pero podríamos tomarlas en cuenta a relativas y absolutas. Si digamos, ¿cuáles son las relativas? Para yo realizar una buena espirometría, tengo que hacerle a mi paciente comprender cómo va a realizar el procedimiento y qué cosa es lo que tiene que hacer. Entonces le voy a decir, sople, meta. Eso me tiene que entender el paciente. Si yo hablo aymara y mi paciente habla quechua, no nos vamos a entender, ¿ok? O si tengo un paciente sordomudo, ¿me va a entender lo que le hable? No, no ve. Entonces hay que lograr una buena comunicación. No sería una buena comunicación que no haya una buena colaboración. ¿Ya? Problemas bucociliares o funciones disciplinas o dificultad en la colocación y sustitución de la boquilla. Nosotros tenemos que decirle la boquilla en nuestro experimento tiene que estar bien sujeta para que no se salga y nos permita tener una buena interpretación. Una vez que el aparato del espírometro es bien sensible, identifica incluso la salida del aire. Entonces, si tengo una fractura de, no sé, de mentón o algo así, ¿voy a poder cerrar bien la boca? No, no sé. O si tengo una parálisis facial, no voy a poder cerrar bien. Después, si es que el paciente tiene náuseas provocadas por la boquilla, muy pocas veces, nunca he visto sinceramente. Y el dolor torácico, que es significativo y que impide la colaboración, pero después, si el paciente tiene mucho dolor, me va a ser incómodo realizar este procedimiento, ¿no? Y si el paciente tiene traqueostomía, o sea, por aquí respira, no respira por aquí, no le voy a hacer aquí la sensibilidad, ¿no? Entonces, no me sirve, es una contraindicación. Y absoluta, si el paciente tiene un neumotor afectivo o reciente, ¿qué es el neumotor? Es salida del aire del pulmón, el pulmón está colgando del pulmón. Ese es el neumotor. Entonces, yo no le voy a decir a mi paciente que meta aire. ¿A dónde va a meter aire? No va. El hemoptisis es activo reciente. ¿Qué hemos dicho que es hemoptisis? Perfusión de sangre desde los pulmones. Generalmente cuando tenemos un cuadro de hemoptisis, no podemos hacerle hacer a nuestro paciente un esfuerzo físico. Es más, incluso se difiere la auscultación pulmonar. Puede ser la perfusión, la palpación, la tecnología respiratoria se difiere en muchos casos. O se hace una auscultación pasiva. ¿Por qué? Si ustedes tienen una herida aquí, una cortadura, y yo sigo utilizando mi mano, puede ser que se forme la costra. No lo ve, constantemente desangramos. Entonces el hemoptisis es riesgoso. Si yo le voy a hacer a mi paciente que sembrar, esa costra que se está formando se va a separar, ¿me ve? Entonces, no voy a permitir que mi paciente cese de sangrar. Por lo tanto, contraindicación. Aneurisma torácico agudo cerebral. El simple hecho de ser es una
y yo voy a inspirar aire, voy a hacer de que mis puntos se abran, no se vayan a referir a jamás. Por esa razón, cuando los pacientes están posoperados y empiezan a toser, se les trata de cortar la tos, porque eso también impide la cicatrización adecuada. Y si es que eres pequeñito de la tipo de cirugía ocular reciente, lo mismo, por el esfuerzo que se realiza. ¿Ya? Y ahí la